Me llamo Calum Vázquez y tengo 50 años. Durante los últimos 13 años he trabajado como consultor de seguridad para empresas medianas en el centro de México. Para la mayoría de la gente soy solo un hombre más de pantalones chinos y camisas polo, conduciendo un Nissan Sentra a reuniones en Guadalajara, León o Querétaro. Nadie imagina que antes de asentarme en esta vida tranquila de Santa Fe, en la Ciudad de México, pasé 15 años trabajando para agencias que no figuran en ningún organigrama oficial, en lugares que no aparecen en los mapas. Conocí a Marisa en una gala benéfica en Polanco, en 2012. Ella tenía 30 años y era representante de ventas farmacéuticas para Pfizer México. Era deslumbrante, de esa belleza natural que hacía que los hombres giraran la cabeza cuando pasaba. Pero lo que realmente me atrapó fue su inteligencia afilada y su ambición sin disimulo. Nos casamos 2 años después en una ceremonia hermosa en el Four Seasons, rodeados de amigos y familiares que nos veían como la pareja ideal. Durante 11 años creí que habíamos construido algo sólido, algo real. Nuestra casa estilo colonial en Santa Fe valía 18 millones de pesos. Mi empresa, Vázquez Seguridad Integral, facturaba cerca de 45 millones al año. Teníamos inversiones que nos garantizaban una jubilación cómoda. Marisa había ascendido en Pfizer y ganaba 2.800.000 pesos anuales manejando el territorio del centro del país. Desde afuera éramos la imagen perfecta del éxito mexicano. La primera grieta apareció un martes de febrero de 2025. Estaba en mi oficina en casa revisando un diagnóstico de seguridad para una planta en Aguascalientes cuando el teléfono de Marisa vibró sobre la barra de la cocina. Ella estaba en la ducha y la notificación no dejaba de llegar. Algo en esa insistencia despertó mis viejos instintos. En mi vida anterior, patrones repetitivos como ese solían significar problemas. El mensaje era de alguien guardado como de con un emoji de corazón rojo: no puedo esperar a verte esta noche, hermosa. El mismo lugar de siempre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero el entrenamiento tomó el control de inmediato. Nada de reacciones emocionales. Primero, inteligencia. Durante las siguientes 2 semanas monté lo que en privado llamé Operación Claridad. Usé técnicas que esperaba no tener que volver a emplear en suelo mexicano. Seguí a Marisa en sus supuestas cenas con clientes y descubrí que se encontraba con Dorian Santamaría, un abogado de divorcios de renombre con oficinas en la Torre Ejecutiva San Ángel. Dorian tenía 47 años, estaba casado y tenía 2 hijos adolescentes. Su reputación se basaba en una sola cosa: ser implacable en divorcios de alto perfil. La ironía era brutal: mi esposa me engañaba con un especialista en destruir matrimonios. Pero lo que escuché después convirtió el adulterio en un detalle menor. Una noche, en el bar del Hotel St. Regis, logré acercarme lo suficiente para oír su conversación. No te preocupes, decía Dorian mientras removía su whisky. Ricardo ya confirmó que llevará el caso. Con los precedentes que vamos a citar sobre abuso psicológico y control financiero, justificaremos que te quedes con el 70% del negocio, la casa, las inversiones, todo. Marisa se inclinó hacia él. Y las medidas cautelares se presentan el mismo día que la demanda, continuó él. Alegaremos miedo fundado por tu seguridad debido a sus antecedentes militares y su comportamiento reservado. Cuando Calum se dé cuenta, estará bloqueado de su propia empresa y no podrá acercarse a menos de 500 metros de su casa. El Ricardo al que se referían era el juez Ricardo Montalvo, de 58 años, magistrado de lo familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Había escuchado rumores sobre él en ciertos círculos, fallos favorables para abogados que le apoyaban, las fundaciones benéficas de su esposa. Sentado en ese bar, escuchando cómo mi esposa y su amante planeaban mi ruina total con la complicidad de un juez corrupto, sentí algo que no experimentaba desde mis días operativos: esa calma fría y absoluta que precede a una misión. Pensaban que tenían enfrente a un consultor de seguridad suburbano que se rendiría ante los papeles legales. No imaginaban con quién se estaban metiendo realmente. Esa misma noche, en mi estudio con vista a las luces de la ciudad, empecé a trazar el plan. La primera regla que aprendí enfrentando redes complejas era simple: conoce a tus objetivos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Comencé a construir perfiles detallados de los 3. Dorian Santamaría se había graduado de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2002 con calificaciones mediocres. En 23 años había construido su reputación siendo despiadado.
Su firma ocupaba todo el piso 23 de la torre, y su Porsche 911 Turbo, valuado en más de 4 millones, sugería que cobraba caro. Los registros públicos mostraban que él mismo se había divorciado en 2019, pagando 18 millones a su exesposa. Aparentemente había aprendido la lección, pero del lado equivocado. El juez Montalvo era más interesante. Nombrado en 2012, había presidido cientos de divorcios. Lo que llamó mi atención fue el patrón: los abogados que donaban a la Fundación Familia Montalvo, la obra benéfica de su esposa, ganaban casos a un ritmo estadísticamente imposible. Las declaraciones fiscales eran públicas, y la lista de donantes era un directorio de los abogados de familia más poderosos de la ciudad. En cuanto a Marisa, me di cuenta, con dolor retrospectivo, de que había ignorado señales obvias. La nueva rutina intensa de gimnasio, el interés repentino por lencería cara, la forma en que inclinaba el teléfono al escribir mensajes. Fallas clásicas de seguridad operacional que pasé por alto porque en casa había bajado la guardia. Su error fatal fue subestimarme. Asumieron que yo era solo otro esposo acomodado que aceptaría las migajas. No sabían que aún mantenía contacto con viejos colegas. Hice 3 llamadas esa semana. La primera a Dani Rodríguez, ahora dueño de una firma de investigación privada en Monterrey tras 20 años en inteligencia. La segunda a Sara Mendoza, contadora forense que había colaborado con la fiscalía en casos de cuello blanco. La tercera a alguien a quien solo llamaré Thompson, experto en ciberseguridad cuyas habilidades eran excepcionales. Nos reunimos en un Starbucks de la Roma Norte. Necesito análisis completos de 3 objetivos, le dije a Dani. Finanzas, comunicaciones, rutinas, todo. ¿Qué tan profundo vamos, Calum? Lo suficiente para conocer la verdad. Pero todo legal. Nada de allanamientos ni hackers. Todo tiene que ser admisible o de acceso público. En 10 días mi equipo había armado un panorama completo. Sara descubrió que Dorian estaba endeudado hasta el cuello, préstamos contra su firma, 3 meses de retraso en la letra del Porsche, 3.600.000 pesos en adeudos fiscales con el SAT. El hombre que proyectaba éxito estaba ahogándose. Thompson identificó que Marisa y Dorian usaban Signal creyendo que era seguro. Pero la firma de Santa María tenía una seguridad informática ridícula, contraseñas predeterminadas, firewall sin actualizar en 3 años. Lo más grave fue Montalvo. En 5 años, los abogados que donaban al menos 500.000 pesos a su fundación ganaban el 87% de los casos en su sala. La fundación era una fachada, el 78% de los donativos se iba en gastos administrativos, incluyendo el salario de 3 millones anuales de la esposa del juez como directora. Y Montalvo tenía un problema serio de juego. Fines de semana en el casino Live Polanco perdiendo entre 300 y 400.000 pesos. La pieza más valiosa llegó por accidente. Thompson detectó que el sistema de gestión de casos de la firma de Dorian hacía respaldos automáticos en un servidor externo con seguridad débil. No accedimos ilegalmente, por supuesto. Pero creamos la oportunidad. Informé anónimamente a la barra mexicana de abogados sobre vulnerabilidades graves que comprometían la confidencialidad de clientes. El 18 de marzo de 2025 recibí los papeles del divorcio. Un notificador los entregó en mi oficina, haciendo un escándalo delante de mis empleados. Me acusaban de violencia familiar, control económico y crear un ambiente de miedo con tácticas de intimidación aprendidas en el servicio militar. Las medidas cautelares eran creativas, alegaban que yo padecía TEP y había amenazado con violencia física. Me prohibían acercarme a mi casa y contactar a Marisa directamente. Dorian había pintado el retrato de un veterano inestable que aterrorizaba a su esposa. Leyendo los documentos en mi coche, no pude evitar admirar la minuciosidad del plan. Me habían neutralizado antes de que pudiera defenderme. O eso creían. Desde una habitación en el Hampton Inn de Insurgentes Sur hice la última llamada, a Marcus Webb, exagente federal convertido en consultor de crímenes de cuello blanco. Le debía un favor de 20 años. Le pasé el análisis financiero de la Fundación de Montalvo. Todo obtenido legalmente, le aclaré. Si hay algo, conoces a las personas correctas para llevarlo a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura. Marcus asintió. Si había sustancia, sabría cómo moverlo. Mientras él trabajaba, activé la segunda fase,
La denuncia anónima a la barra sobre las vulnerabilidades de seguridad de Santa María y Asociados. La auditoría fue devastadora. No solo encontraron datos de clientes expuestos, sino que Dorian había estado mezclando fondos de clientes con sus cuentas personales para pagar deudas de juego y la letra del Porsche. El hombre que planeaba robarme todo había estado robando a sus propios clientes. Al mismo tiempo, el SAT recibió una denuncia anónima sobre ingresos no declarados relacionados con la Fundación Familia Montalvo. Las estadísticas eran demasiado evidentes para ignorarlas. El 15 de abril todo se derrumbó para ellos. El periódico Reforma publicó en portada una investigación federal sobre corrupción judicial en la Ciudad de México. No nombraban a Montalvo por la investigación en curso, pero todos en los círculos legales sabían de quién hablaban. Esa misma mañana la barra suspendió la licencia de Dorian. Su Porsche fue embargado en el estacionamiento de la torre. Al mediodía, Santa María y Asociados cerró sus puertas. Esa tarde Marisa me llamó, violando sus propias medidas cautelares. Callum, necesitamos hablar, su voz temblaba. Se supone que no debes hablarme, Marisa. Tu abogado obtuvo medidas cautelares, ¿recuerdas? Dorian está detenido. Lo arrestaron por malversación. Y hay agentes preguntando por el juez Montalvo. ¿Qué está pasando? Escuché el pánico puro. Solo soy un simple consultor de seguridad, respondí con calma. No sabría nada sobre investigaciones federales. No te hagas el tonto. Esto es demasiada coincidencia. ¿Sabes que no es coincidencia? Que hayas tenido una aventura con un delincuente y planeado un divorcio fraudulento con un juez corrupto. Esas fueron decisiones. Estos son consecuencias. Al día siguiente Montalvo se recusó de todos sus casos y anunció una licencia por motivos personales. El Consejo de la Judicatura abrió investigación formal. Sin abogado ni juez, Marisa quedó en una posición imposible. Pero aún faltaba el golpe final. Durante la investigación por malversación de Dorian, descubrieron que él grababa secretamente todas sus conversaciones con clientes como seguro contra demandas. Esas grabaciones se convirtieron en evidencia. En una de ellas se oía claramente a Marisa diciendo: «Tenemos que hacer que Callum se vea lo suficientemente peligroso para que el juez nos dé todo». Había practicado su testimonio falso, había investigado mi pasado militar para usarlo en mi contra. Todo planeado. Cuando la fiscalía la acusó de perjurio y fraude procesal, perdió su empleo en Pfizer de inmediato. Ninguna firma respetable tocaría su caso. Terminó con un defensor de oficio. En la audiencia final, la nueva jueza, Patricia Moreno, vio a través de todas las mentiras. La evidencia demuestra que la señora Vázquez conspiró con un abogado delincuente y un juez corrupto para defraudar a su esposo mediante acusaciones falsas, sentenció. Esta corte no recompensará tal conducta. Recibí el 85% de los activos. Marisa se quedó con algunas pertenencias personales y un pequeño acuerdo que se evaporó entre deudas legales. Dorian fue sentenciado a 4 años en el reclusorio norte por malversar casi 7 millones. Su esposa lo divorció mientras estaba en espera de sentencia, quedándose con la casa en Las Lomas. Montalvo recibió 8 años por cohecho, asociación delictuosa y evasión fiscal. Su esposa, 3 años como cómplice. La fundación fue disuelta. Marisa se declaró culpable de perjurio y fraude. Recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. A finales de julio de 2025 la vi trabajando como hostess en un restaurante de cadena en Interlomas. Vestía uniforme, se veía agotada, mayor. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Vi vergüenza, derrota, comprensión. Asentí cortésmente y volví a mi conversación con un cliente de una empresa Fortune 500 que quería renovar toda su seguridad. Mi empresa no solo sobrevivió, creció un 40% gracias a la publicidad del caso. Hoy, en enero de 2026, sigo viviendo en la casa de Santa Fe. Sigo dirigiendo Vázquez Seguridad Integral. He actualizado todos los sistemas de seguridad, por supuesto. Los viejos hábitos no mueren. Aprendí que los enemigos más peligrosos no siempre vienen del extranjero. A veces duermen a tu lado y juran amarte hasta que la muerte los separe. La traición no llega con gritos ni escenas dramáticas.
Susurra en bares de hotel, se esconde detrás de documentos legales y lágrimas fingidas. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y la justicia, cuando el sistema funciona, es más poderosa que cualquier corrupción. Nunca volveré a bajar la guardia del todo. Y eso está bien.